Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana en Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy lunes 26 de agosto de 2024 les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. Escucharemos a continuación noticias de Bogotá, Cundinamarca, la región y del mundo. Bienvenidos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. La milicia libanés Hezbollah asegura que la madrugada del domingo lanzó más de 320 cohetes y drones contra posiciones israelíes en represalia por el asesinato de uno de sus líderes. Según informó el movimiento islamista financiado por Irán, sus ataques han alcanzado al menos 11 bases militares tanto en Israel como en los Altos del Golán. Momentos antes, el ejército de Israel lanzó una serie de bombardeos a gran escala para frustrar lo que llamó un inminente ataque masivo contra el territorio israelí, que fue confirmado por la misma Hezbollah. Según el ejército, unos 100 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron decenas de posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, equipadas con miles de lanzacohetes que apuntaban al norte y centro de Israel. El gobierno israelí convocó una reunión del Gabinete de Seguridad durante la madrugada y declaró el estado de emergencia militar durante las próximas 48 horas tras la escalada del conflicto con el grupo islamista libanés Hezbollah. Entre tanto, el gobierno de Líbano afirmó estar en contacto con diferentes actores regionales e internacionales para detener la escalada. La misión de la ONU en el Líbano y los cascos azules pidieron a ambos bandos que acuerden una tregua y se abstengan de nuevas acciones que intensifiquen la violencia. Las aerolíneas Air France y la Jordana Royal Jordanian han cancelado sus vuelos hacia y desde el aeropuerto de la capital libanesa, Beirut. Este domingo, una delegación de Israel llegó a El Cairo para continuar negociando un alto el fuego con el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza. Representantes de Hamás, grupo considerado por más de 40 países como organización terrorista, viajaron el día anterior para reunirse con las delegaciones de Qatar y Egipto para informarse sobre el estado de las negociaciones y hacer llegar sus peticiones. Uno de los puntos de discordia es la exigencia de Israel de mantener su presencia militar en la frontera gazatí con Egipto. Fiscales federales de Alemania han abierto una investigación bajo la acusación de participar en una organización terrorista contra el responsable del atentado en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania. La policía alemana anunció que un sirio de 26 años se entregó a las autoridades y confesó haber perpetrado el ataque con puñal del viernes. También fueron detenidas 2 personas que podrían estar vinculadas con el hecho, un adolescente de 15 años y un hombre que se encontraba en un centro de refugiados. 3 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en un ataque con arma blanca en Solingen, el que ocurrió durante un festival al aire libre en el que participaban miles de personas. La organización Estado Islámico reivindicó el atentado. Están escuchando El Visionario Noticias. Juan Francisco Solano Barrera, alias Pacho, uno de los señalados cabecillas de una red de contrabando, irá a la cárcel. La Fiscalía presentó elementos de prueba que dan cuenta de que sería el encargado de operar el ingreso irregular al país de textiles, cigarrillos, zapatos y otros productos por los puertos de la costa atlántica y el Pacífico colombiano. El pasado 28 de julio, 2 mujeres murieron al caer de su motocicleta luego de ser embestidas por 3 hombres entre Cibaté y Soacha, Cundinamarca.
La Fiscalía imputó a los señalados responsables el delito de homicidio doloso debido a su conducta riesgosa en la vía. Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, fue condenado a 17 años de prisión por el asesinato del líder sindical John Freddy Marín Toro, ocurrido el 18 de abril de 2002. La investigación de la Fiscalía evidenció que en su condición de jefe del bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, ordenó la muerte de la víctima. 16 presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Inmaculada fueron judicializados. Serían los responsables del asesinato de 4 funcionarios en Tuluá, Valle del Cauca. La Fiscalía les imputó delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, entre otros. 5 hombres, entre ellos 2 soldados profesionales e integrantes de las disidencias de las FARC, estarían involucrados en la extracción de armamento y munición de unidades militares, coordinar su traslado en vehículos oficiales y distribución a los grupos armados del oriente del país. Todos fueron imputados por la Fiscalía. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Ecuador, un juez electoral admite a trámite la demanda contra el presidente Daniel Noboa por violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad. También la denuncia incluye al viceministro de Gobierno, a la canciller y a la asesora de la presidencia. La audiencia está convocada para el 12 de septiembre en Quito. En este sentido, Noboa podría ser relevado de su cargo sin poder participar en las próximas elecciones porque el Código de la Democracia señala que la violencia política de género es una infracción grave. En Alemania, la policía detuvo a un sospechoso de apuñalamientos en un evento público que dejó 3 muertos y varios heridos. El hombre de 26 años de nacionalidad siria se entregó a las autoridades 24 horas después del ataque con cuchillo contra los asistentes del acto. El gobierno no descarta vinculaciones terroristas con la agresión registrada en el festival musical en la ciudad de Solingen. Anteriormente, el Estado Islámico se atribuyó la autoría del hecho. El Consejo de Estado de Colombia declara competente al CNE para continuar con la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la campaña política de Gustavo Petro. Se trata de la coalición Pacto Histórico que llevó a la victoria al mandatario en el 2022. Asimismo, le da potestad al organismo electoral para imponer sanciones. Esta resolución también determina que el Congreso tiene la facultad para decidir sobre la posible pérdida del cargo del presidente Petro en caso de que se comprueben irregularidades. El Instituto Nacional Electoral en México avala la obtención de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del partido oficialista Morena y sus aliados. De esa forma, la agrupación podrá avanzar en varias reformas, entre ellas la judicial. La oposición anunció que va a impugnar esa aprobación en el Tribunal Electoral. El Visionario Noticias. La escritura cuneiforme, con 5.000 años de antigüedad, es la más antigua que se conoce junto con los jeroglíficos de la misma época. Los textos escritos en tablillas de arcilla van desde recibos hasta la epopeya de Gilgamesh, uno de los poemas más antiguos del mundo, y del que hasta ahora solo se conocen 2/3. Esto se debe a que los textos se conservan de forma muy fragmentaria. Las tablillas han sobrevivido bien, aunque también fragmentadas. De las cerca de 500.000 tablillas de arcilla almacenadas en museos de todo el mundo, la mayoría estaban rotas o se rompieron durante las excavaciones. Esto también se debe a que muchos fragmentos de los textos aún no se han encontrado o no se han identificado. Y este es precisamente el punto en el que se han concentrado Jiménez y su equipo de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich.
Han desarrollado una plataforma que usa la inteligencia artificial para encontrar fragmentos de escritura cuneiforme que coincidan, y en un tiempo récord, una revolución en su campo. Hasta ahora los investigadores se pasaban años descifrando y traduciendo las tablillas en diferentes museos. Encontrar los fragmentos correspondientes era a menudo cuestión de suerte. Se necesitaban décadas para reconstruir un solo texto. Si se tarda tanto en reconstruir un texto, también puede ocurrir que la persona muera sin haberlo publicado o sin haberlo leído en su totalidad. Afortunadamente esto ya no es así. Ahora se tiene acceso a todos los textos y es muy fácil encontrarlos y reconstruirlos. Desde 2018, en la Universidad de Múnich están desarrollando la Biblioteca Babilónica Electrónica o EBL para abreviar, una especie de buscador de tablillas cuneiformes. Con la ayuda de la IA, incluso los fragmentos más pequeños pueden asociarse de pronto a textos conocidos. Con un fragmento tan breve como este, en el pasado no hubiéramos podido hacer nada con medios convencionales. Tendrías que matarte buscando. Pero eso no es un problema para la computadora, que coloca las piezas exactamente en su sitio, aunque solo haya introducido 5 caracteres en 5 líneas. Basándose en estos 5 signos del anverso, el EBL vincula claramente la tablilla a un texto ya conocido, un presagio de mal agüero. Tonio Mito pudo así vincular el reverso de la tablilla a esta narración. Hasta ahora los reversos habían sido indescifrables. Sobre todo hemos desarrollado una base de datos enorme y muchos algoritmos que facilitan enormemente la búsqueda. Ahora se pueden reconstruir en una tarde textos que antes solo se podían recomponer en 40 años. Decenas de miles de tablillas cuneiformes de museos de todo el mundo han sido publicadas por primera vez en la plataforma EBL. Pero aún quedan decenas de miles en el Museo de Irak, en Bagdad, de cuyo contenido no se sabe prácticamente nada. En un nuevo proyecto entre el Museo de Irak, la Academia Bávara de Ciencias y la Universidad de Múnich, las tablillas de Irak se restaurarán, digitalizarán y publicarán a través de EBL. Y en el futuro, la inteligencia artificial podría descifrar y traducir las tablillas de forma totalmente autónoma. Nuestra meta es, por supuesto, el procesamiento totalmente automatizado de estas tablillas, lo que significa que en principio bastaría con introducir una foto en el sistema o una serie de fotos y dejar que la inteligencia artificial decida qué piezas van juntas. También hay que encargarse de que la IA aprenda la lengua de forma que no solo mire si las piezas encajan en términos de contenido, sino también si se trata de una sucesión lógica, línea por línea, de lo que hay en otra pieza. El proyecto tiene una duración total de 25 años y aún está en sus inicios. Sin embargo, ya pueden constatar los primeros éxitos. En estos momentos estoy trabajando con un colega iraquí, Anmar Fatil, de la Universidad de Bagdad, en la reconstrucción de un texto especialmente interesante. Se trata de un himno a la ciudad de Babilonia. Y ahora podemos leer este texto que los estudiantes de Babilonia se sabían de memoria y que describe la vida en Babilonia de una forma muy bella. El río Éufrates, obra de Nudin Mut, el señor de la sabiduría, riega la llanura, empapa los cañaverales, derrama sus aguas en la laguna y en el mar. Tal vez Enrique Jiménez y su equipo consigan con la IA algo con lo que los investigadores llevan soñando desde el descubrimiento y desciframiento de la escritura cuneiforme. Es un viejo sueño en mi materia, que se puedan leer los textos, Gilgamesh, por ejemplo, de principio a fin sin lagunas. Aún nos faltan muchos fragmentos, muchos manuscritos que completen el texto y tengo muchas esperanzas de que podamos encontrar nuevos fragmentos de textos ya conocidos.
Y así, en los próximos 20 años, nosotros también podremos saber más sobre los orígenes de la escritura y la literatura en Mesopotamia, el fértil valle entre los ríos Tigris y Éufrates. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. El cofundador de Telegram, Pavel Durov, es detenido por los servicios de seguridad en un aeropuerto de París, según medios. Las autoridades francesas aún no han presentado ningún cargo oficial en contra del empresario. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia comunicó que está abordando el tema. Nicolás Sánchez O'Donovan nos trae los detalles. Pavel Durov, el cofundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, fue arrestado en el aeropuerto de Le Bourget, en Francia, al norte de la capital francesa, de París, por agentes de la Gendarmería de Transporte Aéreo de ese país. Concretamente, Durov, de 39 años, fue aprehendido al descender de su jet privado durante la noche del sábado. Pavel Durov cuenta con varias nacionalidades, entre ellas la rusa y también la francesa. Esta última nacionalidad la adquirió en 2021. Durov había llegado procedente desde Azerbaiyán y estaba incluido en el expediente de personas buscadas y fue detenido en cumplimiento de una orden de registro emitida por la Oficina Central de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Judicial francesa. Esta orden había sido emitida en el marco de una investigación preliminar debido a la falta de cooperación o supuesta falta de cooperación de Telegram con las autoridades francesas en esos casos relacionados además con delitos graves, delitos como por ejemplo el narcotráfico, delitos contra menores y también fraude. Tras su detención, Durov fue puesto bajo custodia policial por la Oficina Nacional Antifraude y presentado ante un juez de instrucción. Se enfrenta a cargos graves que podrían incluir terrorismo, narcotráfico, complicidad, fraude, blanqueo de dinero y la difusión de contenido delictivo infantil, cargos por los que podría llegar a enfrentar a incluso 20 años de cárcel. A la espera de acontecimientos, son los medios de comunicación los que van poco a poco sacando información. Por ejemplo, señalan que una fuente cercana al caso comentó que Pavel Durov terminará en prisión preventiva. Eso es seguro, aseguraba esa fuente cercana al caso. Concretamente, los investigadores consideran que Pavel Durov no ha hecho lo suficiente para moderar o cooperar en la prevención de delitos cometidos a través de su plataforma, a través de Telegram. Pero sin duda este arresto traerá reacciones. Por ejemplo, ya desde Rusia, el vicepresidente de la Duma estatal, Davankov, aseguró pues que envía un llamamiento al ministro de Exteriores, a Sergei Lavrov, para que logre la liberación de Durov. También aseguró que su arresto puede tener motivos políticos y ser una herramienta para obtener acceso a la información personal de los usuarios de Telegram. Y esto no se puede permitir, aseguraba el vicepresidente de la Duma estatal de Rusia. También en redes sociales han llegado multitud de reacciones, como por ejemplo la de Kim.com, quien dijo que los servicios de inteligencia occidentales quieren acceder a los mensajes privados de Telegram. Según medios franceses, aseguraba, Durov puede enfrentar 20 años de cárcel si no coopera. También hemos escuchado al periodista estadounidense Tucker Carlson, quien se expresó asegurando que no fue Rusia, sino un país de la OTAN quien acabó deteniendo a Pavel Durov. Aseguró también que la oscuridad está descendiendo rápidamente sobre lo que antes era el mundo libre. Precisamente en una entrevista con Tucker Carlson, Pavel Durov decía lo siguiente, lo escuchamos. Recibimos demasiada atención del FBI y las agencias de seguridad cada vez que llegamos a Estados Unidos. Traje a un ingeniero que trabaja para Telegram y hubo un intento de contratarlo a mis espaldas por parte de oficiales o agentes de seguridad cibernética. Intentaban persuadirlo de que usará herramientas de código abierto que integraría en el código de Telegram. Eso, a mi entender, serviría como puertas traseras. Permitiría al gobierno de los Estados Unidos espiar a las personas que usan Telegram.
Telegram. Al gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno, la puerta trasera es una puerta trasera. Así pues, el creador de Telegram, Pavel Durov, que ha sido detenido en Francia y que podría enfrentarse a serios cargos en ese país europeo. Y siguen llegando las reacciones sobre la detención de Pavel Durov. La noticia genera masivas críticas en las redes sociales. Así, el político francés y el exdiputado del Parlamento Europeo, Aymeric Chopra, destacó que la razón real para la detención del cofundador de Telegram es que Francia quiere controlar la red. Añadió que este hecho demuestra la intención del país galo de reprimir cualquier forma de resistencia contra el globalismo occidental. Otra política europea que repudió el hecho es la ex ministra de Relaciones Exteriores de Austria, Karin Kneißl. La ex canciller resaltó que las acusaciones presentadas contra Durov son simplemente disparatadas. Al respecto, también se pronunció Elon Musk. El empresario expresó irónicamente que la detención de Durov representa un anuncio muy convincente de la primera enmienda de la Constitución estadounidense sobre la libertad de expresión. Y hemos analizado esta situación con el especialista en marketing político y temas electorales, abogado y analista político Enzo Helguera. De acuerdo con el experto, Francia realiza una cacería de brujas contra los creadores de redes sociales y medios informativos. Por ello, Pavel Durov tuvo la mala suerte de ser detenido ahí. Bueno, al parecer hay una especie de cacería de brujas en relación a los creadores de redes sociales. Ya hace un año Francia se había pronunciado contra diversas redes, pero parece que es Telegram a quien apunta de una manera en especial, seguramente por no ser parte del grupo o de quien podría influenciar en relación al bloque de la OTAN, ¿no? Pero ya había mostrado quejas y prohibiciones incluso a sus propios funcionarios, cuestionamientos al uso del TikTok, también del WhatsApp, por supuesto del Telegram, del Signal, entre otras aplicaciones de comunicación. Sin embargo, es justo el creador, el CEO de Telegram, quien tuvo digamos, la mala suerte, o aún no se explica, el aterrizar justo en Francia, en un país que en estos momentos está persiguiendo los tipos de comunicación y los canales de comunicación, sobre todo, más allá de quién es el que transmite el mensaje. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Esta semana Cuba acoja el Campeonato Latinoamericano de Paracaidismo en la modalidad de precisión de aterrizaje. Deportistas de varios países de la región participan en el evento. La delegación de Rusia también llegó a Varadero por invitación de la nación anfitriona. Se destaca la importancia de este evento para la amistad entre los dos pueblos. Oliver Zamora Oria nos cuenta más. Por estos días el paracaidismo cubano está de fiesta. Aquí en Varadero, el principal balneario de la isla caribeña. Y esto se debe a dos eventos que están ocurriendo de forma paralela. Por un lado, el 7º campeonato de paracaidismo latinoamericano, sobre todo en la modalidad de aterrizaje de precisión, y también a la tercera Copa de la Amistad. Decenas de atletas, varios países invitados, entre ellos uno muy especial, Rusia. El país eslavo trae una delegación compuesta por deportistas muy jóvenes, pero con la experiencia de un fuerte movimiento de paracaidismo, con varias décadas de historia y múltiples campeones. Las competiciones son muy importantes para nosotros. Nos invitó nuestro país amigo, Cuba. Aquí conocimos a muchos equipos de toda América Latina. Los tratamos muy amablemente. El hecho de que Cuba nos haya invitado a participar en la competencia de paracaidismo es en realidad esa mano de amistad de la que estábamos hablando. Tenemos deporte fuera de la política. Una delegación de atletas del equipo nacional de Rusia de paracaidismo llegó a Cuba y con gran placer participa en los torneos bien organizados. Destacamos que el paracaidismo está fuera de la política. Como en muchos otros campos, en esta disciplina, Cuba y Rusia tienen una relación histórica. Los vínculos con la antigua Unión Soviética
fueron fundamentales para el desarrollo de este deporte en la isla. La presencia de una delegación rusa en estos eventos representa además la voluntad de volver a estrechar las manos. Yo pienso que se trata de ganar un poco del terreno perdido en términos de la técnica del paracaidismo. Ahora mismo pudimos observar el desempeño del equipo ruso en este salto de entrenamiento, la técnica que tienen, la manera en que todos siguen al líder, cómo se acercan al blanco. Esto que están viendo es algo que los atletas realizan varias veces al día porque efectivamente realizan varios saltos en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde. Muchas veces entran por delegaciones, por países, como ahora está entrando la delegación de Rusia. El helicóptero o la avioneta debe volar a una altura de 1.200 metros aproximadamente y por supuesto para garantizar toda esta logística es necesario el apoyo de muchas instituciones del país, entre ellas las Fuerzas Armadas. Ya en las alturas, el valor de saltar y el privilegio de ver el balneario de Varadero como pocos visitantes pueden disfrutarlo. El objetivo es caer sobre un punto en específico. Los competidores rusos sobresalen por su técnica y maestría. Un detalle no pasa inadvertido. Todo el equipamiento del equipo es hecho en su propio país y de alta calidad. Una soberanía de la cual podrían beneficiarse los atletas cubanos. El paracaidismo es un deporte caro. Una mochila puede costar incluso más de $5.000. Entre esos costos y una profunda crisis económica en el país, el movimiento de paracaidistas cubanos intenta rescatar, revitalizar este deporte y dejar atrás años de depresión. Y en este objetivo, la mano de la Federación de Rusia, por una historia en común, puede ser una buena alternativa. Están escuchando El Visionario Noticias. Escuchemos al brigadier general Giovanni Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército, tras el desmantelamiento de un complejo de fabricación de artefactos explosivos artesanales en zona rural de Toribío, Cauca. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Los soldados de la Tercera División del Ejército, en una operación coordinada junto a nuestra Policía Nacional, neutralizaron uno de los más grandes complejos para la fabricación de explosivos usado por el bloque occidental Jacobo Arenas en el norte del Cauca. Ubicado en zona rural de Toribío, este complejo albergaba 3 toneladas de pólvora, más de 800 granadas y 3.000 tatucos. Estos elementos eran distribuidos por las disidencias de Dagoberto Ramos en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, para que estructuras residuales atentaran contra comunidades y la fuerza pública, a través del uso de drones que no solo afectan a las tropas, sino que causan graves afectaciones a los pobladores de esta región del país. La operación permitió además captura de alias El Paisa, explosivista de estructura ilegal y quien direccionaría la fabricación de explosivos artesanales. Su accionar delictivo incluye la ejecución de atentados registrados en municipios como Miranda, Toribío y Corinto, donde varios pobladores resultaron heridos. Este resultado sin precedentes contra el accionar delictivo de esta estructura residual permite frustrar las acciones criminales que sus miembros llevan a cabo contra las poblaciones y la fuerza pública. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec.
Tienda de tejas de Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de La Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares Bomboy y Guillo. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Y el sistema penitenciario de Argentina se convierte en otro foco de atención. Javier Milei condenó la visita de los diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza, donde están recluidos responsables de delitos de lesa humanidad. Según el mandatario, habrá que investigar quién organizó este encuentro, pero no confirmó ni descartó si está implicada la vicepresidenta. Mientras tanto, los colectivos de derechos humanos y los familiares de las víctimas denuncian que las políticas del gobierno obstaculizan la búsqueda de los desaparecidos. Diana de Glauen nos trae un reporte. En la intensa investigación de saber dónde están las personas desaparecidas en la época de la dictadura militar, la Argentina se convirtió en un emblema mundial en cuanto a las políticas de derechos humanos. Sin embargo, algunas acciones del gobierno de Javier Milei actúan contra estas políticas y ralentizan la búsqueda de los familiares. Es el caso de Esteban Herrera Zimmerman. Sus 2 padres fueron víctimas del proceso y a sus 37 años tuvo un llamado que le cambió la realidad. Yo me enteré en 2012 que tenía que buscar un hermano o una hermana. Recibí un llamado del equipo de antropología forense argentino y me contaron que tenían novedades sobre el caso de mamá, pero las novedades no es que habían encontrado los restos de mi mamá, sino que había surgido en un cruce de datos que mi mamá estaba embarazada. Desde distintas organizaciones sociales señalan que los despidos y la disolución de áreas del Estado que trabajan en los casos de búsqueda de la verdadera identidad obstaculizan encontrar a familiares. Esteban se pregunta, ¿cómo seguir buscando? Cuando desmantelaron la UEI, la Unidad Especializada de Investigación de CONADI, lo que están haciendo es frenar todo el acceso a los archivos del Estado por parte de la CONADI. Eso no solamente hace que la búsqueda de los nietos y nietas sea más difícil, sino que CONADI además ya había abierto su paraguas para tomar muchos otros casos de personas que dudan su identidad. El Visionario Noticias. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, puso en marcha un grupo de tareas especiales para adelantar las investigaciones y judicializaciones de las desapariciones forzadas y homicidios que se vienen registrando hace varios años contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento del Chocó. Escuchémosla. Tomé atenta nota de todo lo que ustedes dijeron, sobre todo las madres en quienes siento un inmenso dolor, y lo entiendo porque yo soy madre y entiendo que el silencio de la justicia es un silencio que hace mucho más daño. Sí les quiero contar que a raíz de la visita y de la revisión de casos y de un reclamo que siempre ha sido constante, y es que miremos el fenómeno de los homicidios como un fenómeno estructural donde hay una violencia sistemática, que esto no es un homicidio acá y un homicidio allá, sino que es un problema muy, muy de fondo que tiene asociados problemas de crimen organizado. ¿Quiénes van a trabajar?
va a trabajar la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, vamos a estar con la delegada territorial, vamos a tener la coordinación de nuestra delegada territorial y vamos a trabajar muy de la mano con una otra dirección que es la Dirección de Crimen Organizado. Es un asunto de la Fiscalía, que es un poco la misma lógica de cómo vamos a desmantelar los grupos armados, pues no es una tarea de una dependencia, sino de toda la Fiscalía. Yo les agradezco mucho el ejercicio que hacen y quiero que quede claro que no son las víctimas quienes tienen que investigar y que nosotros no podemos descargar nuestra responsabilidad en ustedes. Están escuchando El Visionario Noticias. Las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas están causando graves afectaciones físicas a la salud de los jóvenes. Un experto de la Fiscalía explica con detalle las diferentes presentaciones y los efectos nocivos que ocasionan estas peligrosas mezclas de diferentes componentes, medicamentos y hasta productos veterinarios. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Está viendo mucha zona de rumba. Todo el mundo cree que está consumiendo éxtasis, pero muchas veces no es éxtasis. Uno de los temas de mayor relevancia hoy día, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es el fenómeno de las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas. A nivel mundial, al día de hoy, se reportan 1.242 nuevas drogas. De ellas, en Colombia se han detectado 59. Son sustancias que, por lo general, vienen en presentaciones de comprimidos, de diferentes formas y figuras, son muy coloridas, muchas traen caricaturas, cosas porque este mercado está enfocado hacia los jóvenes. Otra forma de presentación para estas drogas son las que se conocen como blotters o ácidos, que son pequeños fragmentos de papel con la sustancia impregnada. Un fenómeno que hay ahorita en el país se presenta con una droga, se escribe 2CB, se pronuncia 2CB. Realmente lo que se evidenció de este fenómeno es que usaron otra sustancia, otra droga también, que es la ketamina. La ketamina es un medicamento principalmente de uso veterinario. Le agregan una cantidad de sustancias adicionales y eso es lo que están vendiendo y comercializando a los jóvenes como si fuera 2CB. El muchacho o la persona cree que está consumiendo solo una sustancia y él está consumiendo es una mezcla de sustancias que pueden ocasionarle serios daños a la salud. Hay organizaciones muy pequeñas, sobre todo de jóvenes, que están fabricando esta droga, sobre todo lo están haciendo en las cocinas de sus propias casas, donde preparan los alimentos. Entonces uno ve imágenes o fotos o cuando van los operativos al pie donde están preparando los alimentos de esa familia, que están preparando este tipo de drogas, pues obviamente hay un riesgo grandísimo para esa familia. Y están comercializándola básicamente, sobre todo en entornos escolares, principalmente universitarios. La Fiscalía adelanta día a día procesos investigativos para abordar o afrontar el fenómeno mundial de las drogas. Si se tiene conocimiento de algún hecho relacionado con este tipo de sustancias, nuestras líneas de denuncia son la línea 122 o nuestro canal Denuncia Fácil. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Desde Naciones Unidas adelantaron que para el 2025 la mitad de la población vivirá en zonas con escasez de agua. Faltan 4 meses nomás para eso, muy poco. Vayamos entonces a repasar los diferentes factores que influyen en esta problemática. Primero, aumentan los conflictos armados relacionados con el agua. Según el Pacific Institute, en el año 2022 se registraron 231 problemas de este tipo y ya para el 2023 habían aumentado a 347. Entre estos conflictos se incluyen ataques a los sistemas hídricos, disputas por el acceso al agua y el uso del agua como arma de guerra también. Además,
Hay otros números muy alarmantes para destacar porque son 2.200 millones de personas las que no tienen acceso a suministros seguros de agua potable y además hay 3.500 millones de personas que no tienen servicios adecuados de saneamiento. De todas formas, la ONU pretende lograr el acceso universal al agua para el año 2030, lo que al menos por ahora parece difícil. Hablemos concretamente de América Latina, porque según el Instituto de Recursos Mundiales, Chile es el país de la región que más sufre el estrés hídrico debido al cambio climático, al crecimiento de la población y a las actividades industriales. En todo el mundo son 25 los países que sufren estrés hídrico porque consumen regularmente casi todo su suministro de agua disponible. México también tiene serios problemas por el agua extraída por empresas que producen bebidas chatarra como Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Aga y otras, que usan 133.000 millones de litros al año, lo cual provoca serios daños ambientales. Y para ir terminando, hay que decir que para el 2050 se proyecta que la demanda de agua aumentará un 43% en Latinoamérica, casi el doble del crecimiento promedio mundial, cuyo incremento está proyectado entre un 20 y un 25%, lo cual nos invita a pensar entonces que quizás estemos usando mucha más agua de la que necesitamos, o sea, estamos desperdiciando este elemento tan esencial para la vida. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. En Estados Unidos se ha destapado la preocupante situación que viven decenas de miles de menores inmigrantes que ingresaron al país no acompañados. Según un informe presentado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, más de 32.000 niños migrantes no acompañados, ingresados a Estados Unidos entre los años 2019 y 2023, no han tenido ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades migratorias. Según dicho reporte, la Oficina de Inmigración estadounidense no puede monitorear a todos los niños migrantes no acompañados que han sido liberados de la custodia del Departamento de Seguridad Nacional. Normalmente, cuando un menor no acompañado es liberado, pues bien, pasa a estar bajo la tutela o bien de un familiar que ya estaba o ya se encontraba en Estados Unidos o bien de un guardián. Pero eso no asegura ni mucho menos que estos menores estén en una situación segura. De hecho, la inquietud de los investigadores radica en que los niños que no comparecen ante el Tribunal de Inmigración se consideran en mayor riesgo de explotación, de trata o de trabajo forzado. Y precisamente es cuando los menores acuden a esas citas con el Tribunal de Inmigración que los agentes pueden hacer un seguimiento y observar y evaluar si los niños migrantes son víctimas precisamente de trata u de otros problemas de seguridad. Para los activistas, las autoridades migratorias son culpables de abandonar a estos menores vulnerables. Es abandono del Estado, porque el Estado sabía que los niños estaban solos. Me parece terrible, pero no me sorprende porque ya antes nos ha pasado que los niños migrantes son descuidados, enjaulados. Antes se nos perdieron, cuando usaban las jaulas, se nos perdieron más de 500 niños. Entonces, no me sorprende, pero me parece sumamente irresponsable y doloroso para nosotros, las familias migrantes. Durante el periodo analizado para el informe, que incluye tanto a la administración de Donald Trump como a la de Joe Biden, las autoridades migratorias custodiaron alrededor de 448.000 niños migrantes no acompañados. De ellos, como decíamos, más de 32.000 no han comparecido a sus audiencias en las Cortes de Inmigración, lo que plantea serias preguntas sobre su seguridad y su bienestar. El Visionario Noticias.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, rindió cuentas a Bolívar y la región, con resultados y decisiones en temas como las inundaciones en La Mojana, la recuperación de obras inconclusas, el seguimiento a los recursos para la educación, las regalías y las cárceles. 84 elefantes blancos y proyectos críticos que aún siguen activos en Bolívar y ascienden a una cifra superior a los 411.000 millones de pesos. Apertura 3 nuevos procesos de responsabilidad fiscal por 51.000 millones de pesos, donde están vinculados como presuntos responsables el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres, Eduardo José González Angulo, y varios de los contratistas, funcionarios del Ministerio de Agricultura, a 10 exalcaldes municipales del departamento de Bolívar. Por 6.000 millones en una auditoría de cumplimiento que dejó en evidencia el presunto uso indebido de los recursos de educación por parte del distrito de Cartagena. Más de 23.000 millones de pesos pueden estar en riesgo por obras adelantadas en la cárcel de Cartagena, producto de una actuación especial de fiscalización a la USPEC y al IMPEC realizado en el 2023 por 1.848 millones por el mal manejo de los recursos de regalías invertidos por el municipio de Cantagallo, Bolívar, en el proyecto de la obra saneamiento básico de ese municipio. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Colombia reduce la venta de electricidad a Ecuador y duplica su precio en medio de la crisis energética ecuatoriana. Bogotá le exporta menos energía desde el 16 de agosto tras una resolución del gobierno. La reciente decisión del Ministerio de Minas y Energía colombiano establece que las exportaciones de electricidad se realizarán únicamente con el uso de la alternativa de plantas térmicas. Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano reconoce que podría haber nuevos apagones en octubre. Los caudales de los ríos donde están ubicadas las hidroeléctricas continúan en descenso debido a que se adelantó la época de sequía. Para enfrentar la crisis, el ejecutivo de Daniel Noboa planea invertir entre 900 y 1.000 millones de dólares en el sector. Sin embargo, advierten de que tal plan tomaría entre 2 y 3 meses en surtir efecto y no llegaría a tiempo para evitar los cortes del suministro. Seguimos hablando de este tema en directo con el economista Marcelo Varela. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por atendernos. Queremos saber cómo evalúa usted la situación actual del suministro de energía en Ecuador y si verdaderamente llegaría una crisis en octubre. Sí, lastimosamente no se ha hecho nada, a pesar de que a inicios de este año la Ley Orgánica de Competitividad Energética dio paso. ¿Y qué era lo fundamental ahí? Lo fundamental ahí era reducir las pérdidas de energía, reducir la cartera vencida y ampliar los planes de expansión y mantenimiento. Lastimosamente nada de esto se ha hecho. ¿Por qué? Porque lo que primero se tenía que hacer es volver a abrir la Agencia de Regulación y Control de Energía para que las pérdidas de energía de la cartera vencida no sobrepasen los 1.000 millones de dólares. Lo que el gobierno tenía que entregar es las deudas que debe al sector eléctrico, que ascienden a 935 millones, es decir, cerca de 2.000 millones de dólares se debía de transferir en este tiempo para que se dé los planes de mantenimiento y expansión. Al no darse esto, ¿qué ha pasado? Se empieza a reducir la generación en cerca de 680 megabytes. Y en lo que va del año se sigue reduciendo mucho más por no direccionarse los recursos necesarios y hoy el déficit es de 1.080 megavatios. ¿Por qué? Porque los planes del gobierno han sido llevar a cabo negocios. ¿Cuáles son los negocios? Seguir comprando energía. ¿Cuáles son los otros negocios? Comprar la cuestión de las barcazas, ¿no es cierto? Es decir, las empresas proveedoras offshore de energía eléctrica, comprarles
y se ha centrado en eso. Entonces viene el problema. ¿Por qué? Porque Colombia ya no nos puede proveer la energía suficiente. Hay un déficit de 1.800 megabytes, se ha incrementado en cerca de 400 el déficit durante este tiempo, y lo único que nos puede proveer Colombia y a un mayor precio es cerca de 450 megabytes. ¿Producto de qué? De la generación térmica de energía. Entonces, aquí viene el problema. No se ha hecho lo que se debe hacer, se direccionó a seguir haciendo negocios y no se ha trasladado los recursos que necesita el sistema de energía en el país. Ahora, ¿qué peso podrían tener las energías renovables en toda esta situación tan compleja? Miren, hasta el año 2017 se estructuró toda la matriz energética en donde el 90% era de hidroeléctrica, es decir, teníamos no solamente la suficiente energía para cubrir la demanda, sino que teníamos un excedente para exportar que lo veníamos haciendo. Lastimosamente, los planes de ajuste estructural, lastimosamente esos planes neoliberales, ¿no es cierto?, de afectación al Estado, de desinstitucionalización, le fueron mermando las capacidades de generación eléctrica. Un ejemplo, Coca-Cola Sinclair, que produce 1.500 megabytes, se mencionó que obviamente era un elefante lleno de corruptela y que tenía problemas, y genera aproximadamente el 50% de la energía que podría generar. Otros, como Masar podría generar unos 350 megabytes de lo que está generando. Es decir, si se diera el mantenimiento, si se hubiese continuado con los planes de generación, no de distribución, el problema no estaba en la distribución, como dice el presidente Noboa, estaba en la generación. Si se continuaba dando mantenimiento a la generación, no tendríamos los problemas que hoy tenemos. Si no se hubiese desmantelado al Estado y seguirían las agencias de control, no tendríamos la pérdida de energía que sobrepasa los $600 millones. Es decir, ahí están los resultados. No se hizo nada. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se continúen con los negocios. ¿Cuáles son los negocios? Seguir comprando energía a través de intermediarios privados y contratar a barcazas extranjeras a un costo superior al que se produce en El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Pasamos a Colombia, donde condenan a más de 12 años de prisión al ex subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, José Miguel Narváez, por tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque. El juzgado de Bogotá, encargado del caso, también ordena esclarecer si se debía investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los mismos hechos. La periodista celebró la sentencia e informó que Narváez es el séptimo procesado en su caso, pero es el más importante. Duque ha trabajado en la investigación de homicidios de comunicadores y violaciones de los derechos humanos. Tras la publicación de una serie de artículos sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón en 1999, sufrió persecución por parte de la inteligencia del Estado colombiano. En particular, se enfrentó a múltiples amenazas, un secuestro y un intento de desaparición forzada. Están escuchando El Visionario Noticias. Cuidado, estafadores crean páginas falsas para hacer recargas en billeteras virtuales para engañar a usuarios. Imagina que buscas un link para recargar tu billetera virtual en tu buscador y haces clic en el primer resultado que aparece. Al entrar en el portal, ves que se parece mucho al que estás acostumbrado a usar. Así que procedes a hacer tu recarga. Pasan los minutos y te das cuenta de que el dinero nunca llegó a tu billetera virtual y así descubres que fuiste estafado. Lo que hacen los ciberdelincuentes en estos casos es crear páginas similares al original y cambian ligeramente la URL para engañar a los usuarios. Para protegerte, sigue estos consejos. Ingresa siempre a tu billetera virtual a través de la aplicación oficial o directamente al portal web. No te guíes por resultados de buscadores para hacer recargas. Los estafadores pueden pagar para que sus páginas falsas aparezcan primero. Protege tu información y tu dinero siguiendo estos consejos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información.
Cambiamos de tema. El Ministerio Público de Venezuela citó al ex candidato presidencial Edmundo González para el 26 de agosto. El político derechista deberá responder sobre su desobediencia a la ley, presuntos delitos de usurpación de funciones y otras acusaciones. Al mismo tiempo, González contestaría sobre la publicación de documentos con resultados preliminares de las elecciones. Previamente, el ex candidato se negó a comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia en el marco de la investigación y revisión de las actas. En paralelo, los países del Grupo ALBA-TCP expresaron su apoyo frente al fallo que ratificó la victoria de Nicolás Maduro. En este contexto, el ex embajador venezolano en Chipre, Ángel Rafael Tortolero Leal, opina que Edmundo González es responsable por intentos de socavar el proceso electoral venezolano. La lógica indica que lo más seguro sería presentarse ante la Fiscalía, ponerse a derecho, pues está en deuda con la justicia venezolana, por cuanto es responsable, o es presuntamente responsable de los daños causados por grupos extremistas de ultraderecha que la acompañaron y que, según relatos de las personas apresadas ya puestas a la orden del sistema judicial venezolano, se han dicho que, bueno, que ha sido contratado por el grupo que apoya al señor Edmundo González, que dirige la señora María Corina Machado, y ambos activaron estos grupos de delincuentes para que hicieran destrozos y daños el día de las elecciones, todo con el fin de interrumpir el proceso de proclamación, de totalización de los resultados de proclamación del presidente Maduro, cosa que llevó el presidente Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora le toca al señor Edmundo González explicar a la justicia venezolana por qué no asistió al llamado del máximo tribunal de la República. El Visionario Noticias. A continuación escuchemos al coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la 9ª Brigada Neiva del Ejército Nacional, donde informa los primeros auxilios que le prestaron a una menor de 9 años que accidentalmente fue víctima de una mina antipersonal instalada por grupos armados organizados que delinquen en la zona rural de San Vicente del Caguán. En una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, una niña de 9 años fue víctima de una mina antipersona, sufriendo la amputación de su pie derecho. La comunidad asiste a la menor y busca refugio y protección médico para ella en tropas de la 9ª Brigada del Batallón de Alta Montaña. La niña es transportada por los campesinos al sector donde se encuentra la unidad militar, que inmediatamente presta los primeros auxilios, reporta la novedad y se activan los protocolos para la evacuación humanitaria de la menor. Mediante el apoyo de nuestro batallón de maniobra y movilidad número 5, sale esta aeronave con personal médico militar de nuestro dispensario médico de Neiva, del batallón de servicios número 9. Llegan al sector de la vereda Guayabal, donde ya nuestras tropas habían asegurado un helipuerto. La niña es evacuada a la ciudad de Neiva y en estos momentos se encuentra en el hospital Moncaleano, ya con atención especializada por el personal médico competente. Rechazamos este acto cobarde por parte de los grupos armados organizados. No queremos territorios sembrados con minas, que no distinguen entre un soldado u otro tipo de personas, que no distinguen entre un niño, un adulto, una mujer o un hombre. Rechazamos este acto violento que afecta a nuestra niñez. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en El Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber.
conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.